Amado hermano, pastor o líder de iglesia, si tus dones y talentos te llevan a sentir como superior a los demás, mejor sería que no los tuviera o que no los usara. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como superior a sí mismo. Dios nos equipa, Dios dota a su iglesia, Dios dota a los creyentes, Dios dota a los líderes con dones y talentos especiales. Pero la razón básica es, en primer lugar, servir a los santos, servir a su iglesia, y entonces que al servirle a la iglesia, eso pueda poner de manifiesto la gloria del dador. Muchas veces nosotros entendemos que habilidades especiales que tenemos por encima de los demás representan logros que hemos obtenido, cosas que nosotros mismos hemos logrado alcanzar, ya sea por nuestros estudios, ya sea por nuestros esfuerzos, cuando en realidad Dios ha revelado que Él nos da los dones. A algunos les da más, a otros les da menos, pero al final el propósito de cada don es servir la iglesia de Dios para la gloria de Dios. Y la mejor manera de nosotros poder servir de esa forma es cultivando un carácter humilde. El orgullo es la piedra de tropiezo número uno que empaña la gloria de Dios, pero que a la vez hace que nuestros dones y talentos no ejerzan el efecto que pudieron o debieron tener en el primer lugar. Hacen que nuestros dones y talentos más bien luzcan como debilidades más que como fortalezas. Una vez más, hagamos un alto, pausemos, reflexionemos, pidámosles a Dios que escudriñe nuestro corazón para ver si hay algún elemento de iniquidad en nosotros a la hora de buscar los dones, y si la encontramos, pidamos perdón, contemos con su perdón. Él es fiel y justo para perdonarnos. Si lo olvidas, regresa a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3, donde se nos incita, donde se nos invita a tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Recuerda. Aleluya. Bueno, buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Quiero, antes de comenzar, felicitar a todos los padres que están aquí, porque los que no vinieron, pues los felicitamos a través de las redes sociales, porque yo sé que nos están mirando. Quisiéramos que hubieran estado aquí, pero bueno, ¿verdad? Pero también quiero tomar el tiempo para felicitar a Domingo y a Esmeralda, porque hoy es su aniversario de matrimonio. Gloria a Dios. Peter y Domingo no, ni pensaba que iban. Gloria a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Malinterpretando las Escrituras. Y hoy vamos para el tema número 6. El tema número 6 lo hemos titulado El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y lo tomamos de 1 Corintios 8, y ya Lupita leyó del 1 al 3. Pero vamos a volverlo a leer. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como lo debe saber. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice tú tu palabra, Señor, y usa al predicador de esta tarde. Te necesita siempre. Úsame a mí, Señor, para no hablar cosas de hombre, sino predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este es otro texto, o este es otro tema también. Déjame mirarme para acá porque este está roto. Que han sacado mucho de contexto.
lo utilizan para hacer varias cosas dentro de sus ministerios. Y estas iglesias de la confesión positiva y de las iglesias de la prosperidad, como le llaman, pues, aunque parezcan mentiras, muchos de los pastores que predican en esas iglesias o están al frente de esas iglesias, ellos mismos le dicen hasta a sus propios jóvenes dentro de la iglesia que no vayan detrás del conocimiento, ya que, por ejemplo, muchos dicen que asistir a una universidad o de tener una carrera no es apropiado para un joven cristiano. Ellos se basan, porque ellos tratan siempre de a su congregación instruirlos dentro de aquello que dicen que es mejor sentir experiencias que pensar y estudiar la palabra de Dios. Esas iglesias, esos ministerios, si alguno de ustedes ha salido de ahí, sabe lo que estamos hablando, se enfocan mucho en lo que tú sientes, en la experiencia que tú tienes, todo va deriva y va a recaer siempre en lo que el hombre hace, no lo que Dios nos manda hacer. Entonces, ellos, esto del conocimiento que envanece, lo utilizan mucho dentro de sus iglesias, porque primeramente cuando un joven se va a la universidad a estudiar a otro estado, pues ya son unos cuantos dólares que le dejan de entrar en lo que es el diezmo, como le llaman ellos. Entonces casi siempre te tergiversan las cosas, y una de las cosas que te tergiversa es esto, y te sacan del contexto. Uno de los textos que más les encanta es de 2 de Corintios. Ellos te usan 2 de Corintios 3:6, cuando te dicen, no, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces cuando te dicen la letra mata, no aprendas, no es necesario tanto el conocimiento. Y Dios en toda la Biblia nos mandó a tener conocimiento de quién es Él, de estudiar y escudriñar la palabra. Para eso mismo, para que no seamos engañados por estos lobos rapaces. Entonces, Jesús, Él mismo dice que tener conocimiento no siempre va a significar que nos envanezcamos dentro del conocimiento que adquirimos. ¿Sí? Él dice, según la palabra del Señor, que es posible creer en nuestro intelecto y a la vez crecer en nuestro amor por los demás. Eso nos manda Jesús. De hecho, esta es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Crecer en el conocimiento, pero no para que te envanezcas, sino para que le puedas dar a otro la verdad del Evangelio. Conocer a Dios cada vez más, y al conocerlo a Él, amar más a los que son creados a su imagen. Eso es algo que el Señor nos manda. Y esto era lo que estaba pasando en Corintios cuando Pablo escribe esta carta. Pero joven de la Iglesia Bíblica Nueva Vida, los que están aquí y los que no han venido, pero me están mirando a través de las redes sociales. La pregunta que le tengo a ustedes, jóvenes de aquí, de nuestra iglesia: ¿qué estás aprendiendo en tu escuela? ¿Qué estás aprendiendo en la universidad? ¿Te está sirviendo lo que estás aprendiendo para amar a otros? Recuerda que lo más importante de lo que estás aprendiendo es ponerlo a funcionar dentro del contexto de amar a otros. Dentro del contexto de ponerlo a funcionar dentro de tu iglesia. Eso es importante, joven. No que te vayas a envanecer por lo que estás aprendiendo. Es importante que todo lo que tú aprendas te lleve siempre a amar a Dios y amar a tus hermanos en la fe. Y cuando hacemos eso, dice la palabra de Dios, que seremos conocidos por Él. Esa es la importancia de que cuando tenemos conocimiento no nos envanezcamos y nos llenemos de orgullo, sino que lo pongamos a trabajar todo lo que Dios nos da para beneficio de los demás hermanos, beneficio de su obra
Amén. Ahora, ¿de qué trata este capítulo 8 de Corintios? Por eso que te digo que lo sacan del contexto, porque nada tiene que ver con lo del conocimiento que te dicen, ¿verdad? El contexto general de este 1 Corintios 8 es, por ejemplo, ¿debe el cristiano comer carne que ha sido ofrecida a los ídolos? Este contexto del capítulo 8 es lo que se le ofrece a los ídolos. ¿Cuál debe ser la manera del cristiano? Si debe de comer o no comer carne que se le ofrecía a los ídolos en ese momento. Y eso era un problema que en Corintios se había levantado dentro de aquellos que se habían convertido a Cristo y aún a los que no se habían convertido. Muchos de ellos pensaban que comer de aquella carne constituía un compromiso con la idolatría. Otros dentro de la misma iglesia, dentro del mismo pueblo, no le daban importancia a eso y no les afectaba eso. Pero de eso generalmente es lo que está tratando 1 Corintios 8, de lo ofrecido a los ídolos y de la manera que el cristiano debía de ver esa situación en su vida. Por eso mismo es que algunos creyentes de Corintios se ofendieron por esa práctica y entonces le escribieron a Pablo y le dijeron: Pablo, queremos saber tu opinión sobre esto que está sucediendo. Entonces Pablo escribe la carta a los Corintios y empieza con el capítulo 8, del versículo 1 al 3, y le dice lo que nosotros leímos acá. Él comienza en esos primeros versículos a decirle que lo principal aquí era darse cuenta del que el conocimiento envanece y hace que nos comportemos severamente muchas veces con los demás. Ese es el gran peligro que sufre cierta clase de gente hoy en día, porque piensan que lo saben todo y sin embargo en realidad tienen poco conocimiento, porque no lo utilizan para lo que en realidad tiene que ser utilizado. ¿Sí? Muchas veces por tu propio conocimiento, y lo vamos a ver cuando llevemos más adelante, en vez tú de ganarte a la persona que está a tu lado, te enorgulleces y lo puedes mirar de arribita. El conocimiento envanece, le estaba diciendo Pablo a los de Corintios sobre la situación de los sacrificados a los ídolos. O sea, es el conocimiento de Cristo el que necesitamos por encima de todo conocimiento. Un conocimiento de la persona de Cristo nunca te va a envanecer, sino que hace que estemos controlados por el amor en nuestro trato con los demás. O sea, ese conocimiento influencia nuestra conducta y seguimos a través de ese conocimiento el modelo que Jesús nos enseña en su vida y en su palabra. Otra de las cosas que promueve este tipo de iglesias a través de 1 Corintios 8, del 1 al 3, es el orgullo ministerial. ¿Saben que eso sucede? ¿Quién es el más ungido aquí? ¿Quién es el anciano? ¿Quién es el diácono? ¿Quién es el ministro? ¿Cuántos tienen células? ¿Cuántas personas tienen? ¿Cómo está cómo le llamaban a esto de la red de ministros? Le llamaban así, red. ¿Cuántas personas tú tienes en tu red? Ministro fulano, ¿cuántas personas tienes? Pastor, tengo 20. Y tú, ministro, 2. Oh, te has quedado atrás. Tienes que aprender del ministro tal. Promueven el orgullo en esos ministerios. ¿Saben qué pasa con el orgullo ministerial? Que eso crea divisiones dentro de la iglesia. Ese orgullo divide
crea guerras internas dentro del ministerio. Unos creen que son superiores a otros. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, con no ofender al cristiano recién convertido o sensible. Muchas veces este tipo de comportamiento dentro de esos ministerios te hacen ver al hermano que está al lado por encima del hombro. Yo me recuerdo que me decían, tú eres el líder, tú tienes que verlo así. Pero nunca me enseñaron que tengo que ver a mi hermano como superior a mí mismo. Esto lo sacan del contexto y lo llevan al texto de el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo llevan hacia el orgullo de la persona o el ministro o el que ellos tengan preparado para liderar lo que sea. Unos creen que son superiores a otros, cuando lo que tenemos que tener es responsabilidad como cristianos. Debemos de tener cuidado con no ofender al cristiano recién convertido o sensible. ¿Saben que hay cristianos que llegan a la iglesia y son nuevos, nunca han escuchado nada de la palabra de Dios? Y muchas veces nuestra actitud hace que esa persona esté o no esté. Claro está, el que conoce la soberanía de Dios y la voluntad de Dios sabe que eso se va a cumplir por encima de todas las cosas, pero podemos hacer sentir mal a esa persona. Hay personas que llegan a la iglesia y de la manera que tú trates, pues se van. No, ahí no tratan bien a uno, ahí la gente se cree que son más que nadie, que saben más que nadie. Y ese no es el propósito. ¿Me entiendes? Exacto. ¿Y por qué? Porque no tienen el conocimiento. Entonces tenemos que tener cuidado con las personas que entran, ¿verdad? Amarlos en la verdad. No es decirle una mentira para que se quede. No, yo prefiero tener 20, pero que le predique la verdad, a no tener 100 que estén engañados. Entonces, no, aquí no vamos a engañar a nadie a través de tergiversar la palabra. Pero sí es importante que lo hagamos en amor. ¿Sí? Cuando amamos a otros, nuestra libertad para hacer ciertas cosas no debería ser más importante que fortalecer la fe de un hermano o una hermana en Cristo. Aún hay hermanos que llevan años en el Evangelio y son hijitos acabaditos y llevan años. Es que está supuesto que él lo sepa, no lo sabe. Y si lo sabe, no lo ha puesto por obra. Y no lo ha puesto por obra porque no lo ha entendido. Son peores aún de los que por primera vez llegan. Dice que el pastor debe de... O cada vez que tú le hablas a un pastor, dice, yo prefiero lidiar con uno nuevo que no con aquel que lleva tiempo y se cree que es. ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado. Pero lo que quiero llegar al convencimiento, que estemos convencidos de que estas cosas, si no las ponemos en perspectiva, las ponemos por obra, como la palabra nos dice, caemos en el orgullo y en vez de atraer, lo que hacemos es alejar. Por eso hoy quiero tratar un poco sobre este tema tan importante que es el orgullo. Muchas veces existen quejas o tú escuchas dentro de las diferentes discusiones, dentro de temas y la vida cristiana, tú escuchas cristianos que te dicen, yo no veo ningún problema con tener orgullo. Yo estoy orgulloso de ser cristiano.
Otra te dice, yo soy orgulloso de ser americano, yo soy orgulloso de ser mexicano, peruano, póngale usted país. Hay otro que dice, es que yo estoy orgulloso de ser el pastor de la iglesia. O yo estoy orgulloso de ser anciano, de ser diácono, de ser ministro, etcétera, etcétera, etcétera. Te dicen así. Otros te dicen, pero ¿ya hay algún problema con ser orgulloso? Después de todo, necesitamos tener una alta autoestima en nosotros. Es que imagínate tú, si yo me maté estudiando 5 años en la universidad, yo me merezco estar aquí. Yo me maté 5 años en el ministerio o en el seminario. Yo merezco ahora estar aquí porque yo me maté estudiando. Así que ¿cuál es el problema? Dios me ama a sí mismo como soy. ¿Cuál es el problema con yo tener un poquito de orgullo? Te voy a decir cuál es el problema de tener un poquito de orgullo. Si pudiéramos tener un poco de orgullo, como muchos creen, ¿por qué el orgullo y la altivez están en la misma categoría de los pecados, tales como la inmoralidad sexual y otros en Romanos 1? Vamos a Romanos 1 y manténgalo ahí. Pero antes quiero preguntarle algo. ¿Qué es orgullo? Vamos a ver qué es orgullo. Orgullo es arrogancia o delirio de grandeza por cuenta de logros propios, estatus o posesiones. Las Escrituras hablan frecuentemente de Dios humillando al orgulloso. El orgullo es definido como la actitud en la que uno se siente superior a los demás, aún al punto de tratar a otros indiferentemente como si no fueran dignos de tratar. El orgullo es la raíz de todo conflicto y problema que he observado en la iglesia, y es lo menos a lo que menos se le presta atención dentro de la iglesia, es al orgullo. El orgullo demuestra algo que es bien básico y muchos lo dicen: yo soy mejor que tú, yo estoy más ungido que tú. En estas iglesias son así. Yo oro y la gente se sana, tú no. ¿Por qué no se sanan contigo? Levantan el orgullo sobre los demás. Si no es el pastor, por mí no ores. Tiene que ser el pastor, que es el ungido. Qué poco conocimiento bíblico por levantar el orgullo y envanecerse en eso. El gran teólogo Jonathan Edwards, mira lo que dijo: todos estos pecados, ¿de cuáles? Romanos 1, que vamos a ir a ver ahora ahí. Estos pecados de Romanos 1 vienen a ser como mordidas de garrapatas comparadas al orgullo. Y vamos a ver los pecados de Romanos 1, del 29 al 30 y algo, al 32 creo que, para que vean cuáles son. Romanos 1, 29 al 32. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la
practican. ¿Sabe lo que significa dar su aprobación a los que la practican? Que tú estés en un lugar y empiecen a degradar el nombre de Cristo y tú te rías y compartas con eso. En un centro de trabajo, tú estás con amigos o trabajadores igual que tú y ellos empiezan a bufonear de Cristo y tú, es verdad, yo no lo había pensado así. Pobrecito, es que imagínate, son seres humanos pero que los están maltratando. Tú estás aprobando lo que Dios desaprueba. Con todos esos pecados que hay ahí, dice Dios que los que practican esos pecados son dignos de muerte. Ahora dicen que el orgullo es peor que todo eso. ¿Y quién no ha tenido orgullo o tiene orgullo aquí? El orgullo demuestra el pensamiento: yo soy mejor que tú. Otro sinónimo de la palabra orgullo es arrogancia, soberbia, insolencia, altivez, servidumbre y jactancia. El orgullo, mis hermanos, impide el fluir del carácter de Cristo en nuestra vida. El orgullo obstaculiza que el bien llegue a otros por medio de nosotros mismos. Paramos eso. Dios quiere trabajar con alguien, Dios quiere enviarle una palabra a alguien y tu orgullo no permite que eso se haga. Los intereses y autosuficiencias, las cuales parecen ser muy necesarias y nobles, pero cuando somos autosuficientes, no solamente fallamos en ver nuestra necesidad de redención, sino que no veremos nuestra necesidad de crecer espiritualmente. ¿Sabe por qué muchas personas no crecen espiritualmente? Por el orgullo. A mí nadie me dice qué hacer, qué se cree ese. Es que yo estoy bien así. ¿Y qué se cree él? ¿Más santo que yo? El orgullo no frena nuestra necesidad de crecer espiritualmente. Por eso el yo se convierte en un Dios para esas personas. Y toda obra del único Dios verdadero queda enmudecida y echada a un lado por el orgullo de las personas. Hermanos, el orgullo es el orgullo que crea y alimenta todas las cosas que hemos dicho en Romanos 1, del 29 al 32. Así que Dios las categoriza a todas juntas como pecado. Todo eso es pecado. No estamos practicando, porque muchos pueden decir, no, pero yo no estoy practicando, yo no soy despiadado, yo no cometí homicidio, yo no he asesinado a nadie, yo no he hecho nada de eso. Pero si tenemos orgullo en nuestro corazón, estamos muy cerca de hacer todas esas cosas. El orgullo viene a ser como una mordida de garrapata, o todos estos pecados llegan a ser una mordida de garrapata en comparación al orgullo. Fíjate tú qué tan grave es el orgullo dentro de una persona. Tenemos todos que trabajar en el orgullo, incluyéndome a mí. De eso no se salva nadie. Todos tenemos orgullo. Unos por una cosa, otros por otra cosa. Tenemos orgullo. Tenemos que trabajar con Dios para nuestro orgullo. Vamos a leer Biblia ahora. Estos pasajes
se predican en estas iglesias que promueven el orgullo. Por ejemplo, el Salmo 10:4 dice: el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. El orgulloso dice que no hay Dios. Es más, el orgulloso dice que Él es su Dios. Proverbios 16:18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Proverbios 27:2. No presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Tú no has escuchado a ese que yo hice esto, yo fui el creador de aquello, yo fui el que compuse esto, yo fui el que fui el primero, yo, si no fuera por mí, yo. Es un hedonismo total en esa persona. Mi hermano, te digo, eso no le agrada a Dios. No presumas de ti mismo, deja que te alaben los demás. Ay, si vamos a hablar de los pastores de estas iglesias, no cumplen eso. Ellos siempre están locos porque los aplaudan y que cuando se bajen del púlpito le caigan arriba un mazo de personas. Pastor, ¿qué predica? Tremendo pastor, eso nunca lo había escuchado. Proverbios 28, 25 al 26. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. Habacuc 2:4. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Romanos 12:16. Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde, no se crean más inteligentes. Segunda de Corintios 10, del 17 y 18. Pero el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Gálatas 6, del 3 al 4. Porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivos para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Apocalipsis 3:17. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Si yo digo eso aquí, me votan. Estas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hermanos, Dios desea nuestra total obediencia, amor y confianza hacia Él. Debemos de abrir nuestros ojos a lo dañino y destructivo que es el orgullo. No tan solo el orgullo, y le añado yo, sino a todas las variantes que trae el orgullo. Debemos de tomar la iniciativa de remover nuestro orgullo, de remover el yo, permitiendo que el Espíritu nos rompa y nos haga de nuevo.
Dice, tú no has oído a muchos cristianos que dicen, es que yo le estoy orando a Dios para ver si me cambia el carácter. Póngale el nombre que quiera. Dios no te va a cambiar ningún carácter si tú no haces algo. Tienes que rendir tu orgullo, tienes que rendir tu yo, tienes que ser obediente a esa palabra. El Espíritu nos tiene que romper y nos tiene que hacer de nuevo. Si no lo hacemos, terminaremos rotos por nuestro propio pecado. ¿Y sabes qué? Nos vamos a afectar nosotros más los que están alrededor nuestro, incluyendo esposa, hijos, familias, amigos, hermanos de la iglesia. Póngale el nombre. Si no rompemos el orgullo, si no rompemos el yo dentro de nosotros, vamos a terminar afectando a todos los que están a nuestro alrededor. Más adelante, en 1 Corintios, en el mismo capítulo 8, mira lo que dice el versículo 11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Ahora, no está hablando ahí que el conocimiento sea malo. Ahí está diciendo de aquel que siempre está creyéndose superior al hermano. Familia, el conocimiento sin amor puede llegar a ser un elemento peligroso y perjudicial. Así como la posesión de muchos bienes materiales hace que una persona se vuelva orgullosa y egoísta, olvidándose de las necesidades de los demás. La posesión de un conocimiento que no esté regulado por el amor no solo enorgullece al ser humano, sino que lo vuelve egoísta. Elimina totalmente la consideración por los sentimientos de los demás. Solo el Señor, solo Jesús puede transformar a una persona centrada en sí misma. Ese es el único que te puede transformar. Cuando tú te centras en ti mismo, tú te estás olvidando de todo. Para ti no existe algo mejor que tú mismo. El único que puede transformar a una persona así y convertir el corazón de piedra en un corazón de carne es Jesús. Más nada lo puede convertir. Solo ese poder sobrenatural de Jesús puede transformar a una persona que solo era capaz de amarse a sí misma en alguien que pueda amar a otros. Solo el poder de Jesús. Solo ese poder. Mis hermanos, yo los insto a que estudien un poco más sobre el orgullo. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre el orgullo. Aprendan sobre eso. Busquen un comentario bíblico. Oren al Señor que le explique cada uno de los pasajes que estás leyendo. ¿Por qué hago énfasis en esto? El orgullo divide una iglesia. El orgullo divide un matrimonio. El orgullo divide una familia. El orgullo te divide a ti mismo. Y eso no le agrada a Dios. La persona orgullosa no le agrada a Dios. Dice la frase del día: ora pidiendo que el único y sabio Dios te provea de su sabiduría
y te permita amarla más que a la tuya propia. Ora pidiendo que el único y sabio Dios te provea de su sabiduría y te permita amarla más. ¿Amar más qué? La sabiduría de Dios, que a la que tú crees que tú tienes. Apartémonos del orgullo. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos humildes. Dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. No nos creamos más importantes que nuestro hermano que está al lado. Todos somos creación de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. No estoy diciendo que le pases la mano y estés de acuerdo con todo, sino que cuando lo reprenda, repréndelo en amor. Dile la verdad. ¿Qué dice Dios con respecto a esto? Pero no te veas superior, porque el conocimiento ese envanece, pero el amor edifica. Y acuérdense lo que les dije el jueves. Para mí, lo que yo he aprendido, que no es mucho, la verdad es más importante que el amor. Pastor, sí. La verdad. Cristo es la verdad y la vida. Cuando tú aprendes la verdad, es lo único que te da el amor que tú necesitas para amar a otros. Porque tú puedes tener mucho amor. No hay uno en el televisor que dice, no es mucho amor. Y no es el amor, es la verdad. La verdad en amor. La verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, la sana doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles. Deberíamos de escudriñarla más, aprenderla más, porque por eso, por no saber la doctrina, hay muchos que están perdiendo todo. Aún están dentro de las iglesias, pero están mal enseñados, porque mucho amor, pero poca verdad. Hay que predicar a Cristo y a este crucificado. Al pecado hay que llamarle pecado. No es pasarle la manito. Pecado es pecado. Eso es amor. Porque dice la palabra que Dios es el que ama, es disciplina. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por escucharla, pero te pedimos que nos ayude ahora a ponerla por obra. Ayúdanos, Señor. Queremos ser vasos que te agraden a ti, Señor. Ayúdanos a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos a quitar el orgullo de nuestra vida, la vanagloria, el ego. Oh Señor, te necesitamos todos los días. Separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres nuestro Dios. Tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Mira a los hermanos que van de viaje. Domingo, Esmeralda y las niñas van hacia México, Señor. Clarita y Roberto salen a Nueva York.
Llévalos en bien, Señor, y tráelos de regreso a casa. A ti te damos la gloria, te damos la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Mis hermanos, pongámonos de pie para la alabanza final. ¿Sí? ¿Tenemos ahí?